Bien, vamos a dar inicio entonces. Recuerda que nosotros ya estamos en la última unidad, espacios vectoriales con producto interno. Y la idea de esta tutoría es, bueno, explicarles cómo se resuelven algunos de los ejercicios que están planteados en las actividades de resolución de problemas del fin de ciclo y en la actividad del taller de fin de ciclo, ¿ok? Básicamente esas son las dos actividades que están pendientes. Aparte de una actividad que deben entregar, creo que mañana. Igualmente, si hay alguna duda con respecto a esa actividad de mañana, pues ustedes me avisan. Entonces, vamos a comenzar con la explicación de el primer ejercicio, la resolución de problemas de fin de ciclo, el ejercicio 1. Entonces, en este caso, allí me piden o nos dicen que consideremos el conjunto S de vectores del espacio R3 con este producto interno que está acá. Recuerden que cuando a mí me dan un producto interno, esta es una fórmula que yo tengo que usar en todo el ejercicio completo, ¿ok? Con ese producto interno yo necesito hacer el producto interno, hacer todos los cálculos que ese ejercicio amerite, ¿ok? Entonces, eso debemos tenerlo nosotros presente. Bueno, entonces, en ese caso, pues nosotros observamos que en este ejercicio nosotros debemos usar los 3 últimos dígitos de nuestro número de cédula de identidad. Entonces, bueno, yo necesito saber si este conjunto, S, es un conjunto ortogonal. ¿Qué significa que el conjunto sea ortogonal? Significa que el producto interno entre cada par de vectores que yo elija, ese debe ser 0. Es decir, ustedes hacen el producto interno entre el primer vector y el segundo vector, verifican si eso es 0. Si eso es 0, entonces hacen el producto interno del primer vector con el tercer vector. Si eso es 0, verifican con el segundo y tercer vector. Es decir, ustedes tienen que verificar 2 a 2 en los productos internos. Si uno de esos productos internos les da 0, automáticamente podemos concluir que el conjunto no es ortonormal y no es necesario verificar los otros productos internos. Entonces, observe, en este ejercicio, en este primer ejercicio, vamos a colocar que A vale 9, B vale 1 y C vale 9. Entonces, si nosotros colocamos eso, resulta que el conjunto se convierte en este conjunto que tengo acá. De aquí yo puedo identificar que el vector U es el primero, 9 menos 2, 2. El vector B es 1, 2 menos 1. Y el vector W es 9, menos 9, 1, 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es, para responder a esta pregunta, tenemos que hacer el producto interno de cada uno de estos pares de vectores. Nosotros tomamos 2 vectores, hacemos el producto interno. Entonces, fíjese, yo voy a tomar el producto interno de U con B. Hago el producto interno de U con B, es decir, ¿quién es U? 9 menos 2, 2, lo escribo acá. ¿Quién es B? Es 1, 2 menos 1. Y ahora aplico mi fórmula que me están dando acá. Esta fórmula me dice que multiplique primera coordenada con primera coordenada más, segunda con segunda más, tercera con tercera. Cuando yo hago eso, obtengo este resultado. Entonces, al momento de obtener este resultado, nosotros sumamos o restamos lo que hay allí. Entonces, 9 por 1 es 9, menos 2 por 2, acá está, y 2 por menos 1. Saco la cuenta, esto es 9 menos 4 menos 2. Aquí tengo un error porque esto es 9 menos 4, 5 menos 2, 7. Aquí es 7. Este resultado que está acá es 7. Aquí tengo un error. Igualmente es diferente de 0. Entonces, como el resultado me dio diferente de 0, automáticamente nosotros concluimos que el conjunto no es ortonormal. No es necesario hacer el producto interno con los demás vectores. Si el producto interno me hubiese dado 0, ahora yo verifico U con W, y si ese producto interno da 0, verifico B con W. Pero basta con que uno de ellos sea diferente de 0 y ya ustedes no hacen más nada. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
Bien. Ese es en ese primer ejercicio, ¿ok? Hay un segundo ejercicio, igualmente tienen que, en el segundo ejercicio ustedes tienen que reemplazar otra vez los números de cédula, lo que le dicen allí, sacar las cuentas y obtener el conjunto que aparece allí, en el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio le piden verificar si los vectores son ortonormales, ¿ok? Perdón, aquí yo tengo un error. Esto no es ortonormal, aquí es ortogonal. Aquí es ortogonal. Ya va. Déjeme acomodar esto una vez. Ya va. Bueno, ya empecé a grabar otra vez. Entonces aquí, en este caso, nosotros tenemos esta matriz y vamos a calcular una base ortonormal para el espacio nulo, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a usar el proceso de Gram-Schmidt. Proceso de Gram-Schmidt en lo que nos permite es obtener una base ortonormal a partir de una base que nosotros ya hemos trabajado con bases sencillas. Entonces, lo que yo quiero es una base, es decir, un conjunto que me genere todo el espacio, pero que tenga la particularidad de que esa base sea ortonormal, que cada par de vectores, que el producto interno entre cada par de vectores sea 0 y que la norma o la longitud de cada vector sea igual a 1. Eso es lo que estamos buscando. Primero, ustedes lo que van a hacer es conseguir la base del espacio nulo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, recordamos que el espacio nulo es el conjunto de todos los puntos en R3, tal que A multiplicado por ese vector me da 0. Entonces, aplicamos o planteamos este sistema de ecuaciones matriciales o esta ecuación matricial. Y luego aplicamos un poco de Gauss-Jordan para resolver este sistema de ecuación que yo tengo acá. Matriz por el vector igual a 0. Esto me da un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, nosotros aplicamos aquí el proceso de Gauss-Jordan, ¿ok? ¿Para qué? Para encontrar la matriz escalonada reducida. Entonces aquí, bueno, dividimos la primera fila para 2, luego multiplico la primera fila por -4 y se la sumo a la segunda, entonces voy obteniendo estos resultados. A la final nos queda esta matriz. Esta es la matriz escalonada reducida, esta que tenemos acá, ¿ok? Entonces, luego con esta matriz, nosotros lo que hacemos es plantear otro sistema de ecuación matricial. Tengo la matriz escalonada reducida por el vector igual a 0. Esto nos origina la siguiente ecuación. Multiplico fila por columna igual a 0 y me queda esta ecuación. En este caso tenemos que las variables x2 y x3 son variables libres, mientras que donde hay pivote, que es en el 1, la variable x1, allí se conoce como variable básica. Entonces esa es la variable que yo despejo. Al despejar me queda esta expresión. Aquí despejé x1. Pues bien, por otro lado, nosotros tenemos que el vector que yo estoy buscando tiene la forma x1, x2 y x3. Pero ¿quién es x1? Acá está este valor. 1 medio de x2 menos 3 medio de x3. x2 sigue siendo x2 porque es variable libre, es lo que me dio acá, variable libre. Y x3 sigue siendo x3 porque nos dio variable libre. A partir de aquí es donde nosotros hacemos una descomposición en sumas para ver cuáles son los vectores que van a estar formando la base. Entonces aquí nosotros separamos en dos, los que tengan x2 y los que tengan x3. Coloco 1 medio de x2 y 0, y acá coloco menos 3 medios de x3, 0, x3. Si usted suma esto, si usted suma los dos primeros, le da este primer elemento. Si suma los x2 con 0, me da el segundo, y 0 con x3 me da el tercero. Lo que hice fue descomponer. ¿Por qué? Porque luego saco factor común x2, me queda esta matriz, y luego saco factor común x3 y me queda esta matriz o este vector. Entonces, estos son los vectores de la base, o estos son los vectores que conforman la base del espacio nulo. Entonces, tengo esos dos vectores. Estos dos vectores yo simplemente los escribí de esta forma horizontal. Acá lo tengo de esta forma, pero los podemos escribir de esta manera sin ningún problema. 1 medio, la primera componente, 1 la segunda y 0 la tercera. Y este es menos 3 medios, 0 y 1. Bien, entonces lo que nosotros tenemos acá es estos dos vectores. Resulta que estos dos vectores son los vectores de la base del espacio nulo. Recuerden que nosotros estamos buscando una base ortonormal, ¿verdad? Bueno, entonces
resulta que una base para el espacio nulo es justamente el conjunto formado por esos dos vectores que nosotros obtuvimos, que ese proceso ya nosotros lo habíamos hecho en la unidad número 3, pero ahora aquí vamos a ir más allá, porque vamos a buscar una base ortonormal. La dimensión claramente es 2, porque tengo dos vectores, entonces ya sabemos que la dimensión de este espacio núcleo es 2, ya respondimos una de las preguntas. Pero notemos que esta base no es ortogonal. Recuerden que yo estoy buscando una base ortonormal, es decir, que sea ortogonal y que la longitud de cada vector sea 1, o la norma de cada vector sea 1. Ahora bien, ¿por qué no es ortogonal? Porque cuando yo hago el producto interno entre estos dos vectores, ¿verdad? Resulta que hago el producto interno de este vector con este y la forma de hacerlo es primera componente por primera componente con segunda con segunda y tercera con tercera. Si ustedes se dan cuenta, solamente sobrevive la multiplicación de la primera componente con la primera componente. 1 medio por menos 3 medios es lo que tengo acá. ¿Por qué? Porque luego tengo 1 por 0 y 0 por 1. Entonces, si ustedes hacen esta multiplicación, le dan menos 3 cuartos. Evidentemente, menos 3 cuartos es diferente de 0. Eso quiere decir que este conjunto no es ortonormal. Entonces, para obtener la base ortogonal y ortonormal, usamos ese proceso de Gram-Schmidt. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, tengo este conjunto y yo voy a formar la base. ¿Qué dice el proceso de Gram-Schmidt? Que si yo tengo un conjunto o una base de un espacio vectorial, como la tenemos aquí, este conjunto S, entonces nosotros a partir de esta base podemos obtener otra base, pero con la particularidad de que esa base sea ortogonal, es decir, la multiplicación, el producto interno entre los dos vectores sea 0 y la longitud de cada vector sea 1. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, aquí simplemente un repaso de qué es lo que dice el proceso de Gram-Schmidt. Si tenemos un espacio vectorial con producto interno y B es una base, U sub 1, U sub 2, U sub P, del espacio vectorial B, entonces podemos encontrar otra base que vamos a llamar W1, W2, WP del mismo espacio vectorial que se origina a partir de B y donde cada elemento de la nueva base lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Primero, comenzamos llamando B1 al vector U1. Este U1 es U sub 1 es el primer vector de la base. Después, B sub 2 es igual o va a ser igual a U sub 2, el segundo vector de la base, menos producto interno U sub 2 con B sub 1 sobre producto interno de B sub 1 con B sub 1, el que tengo a la parte anterior, por el vector B sub 1. Ahora, con esto ya nosotros calculamos los dos vectores. Nuestra base tiene dos vectores, yo solamente voy a aplicar estas dos fórmulas. Y luego, aquí solo estoy calculando W1, B sub 1 y B sub 2. Pero yo necesito calcular es W1 y W2. ¿Cómo calculo W1? Tomo el vector que me dio acá, el primer vector W1, B sub 1, y lo divido entre la longitud de este mismo vector. Calculo la norma de B sub 1 y entonces hago la división del vector B sub 1 sobre la norma. Aquí yo no estoy dividiendo vectores, estoy dividiendo un vector. Recuerden que esto es un vector. Esto que está acá es un vector y esto, cuando ustedes hagan este proceso, me va a dar un número real. Estoy dividiendo vector entre número real. Y W sub 2 es el resultado que me da acá dividido entre la norma de ese vector. Eso es lo que vamos a hacer. Y ahí encontramos la base. Entonces, bueno, en este caso nosotros tenemos que U sub 1 es el primer vector de la base que nos dio y U sub 2 es el segundo vector de la base. Y vamos a aplicar la fórmula entonces tomando en consideración estos dos vectores. Bueno, tenemos primero que B sub 1 por la fórmula anterior es igual a U sub 1, es decir, directamente B sub 1 es igual a este vector que está acá. Aquí no tenemos que hacer mayor cosa. Directamente el primer vector B sub 1 va a ser el vector U sub 1 que yo tengo de la base anterior. Ahora voy a calcular B sub 2. Para calcular B sub 2 yo aplico esta fórmula. Entonces, ¿quién es U sub 2? U sub 2
es este vector que yo tengo acá. ¿Quién es B sub 1? B sub 1 ya vimos que era igual a U sub 1, es decir, es este mismo vector que tengo acá. ¿Ok? A ver, Patricia, ¿qué necesita que explique sobre Gram-Schmidt? El proceso de Gram-Schmidt lo que me permite es encontrar una base ortonormal aplicando este algoritmo. Si yo tengo una base B de la forma U sub 1, U sub 2, U sub P, entonces nosotros podemos encontrar otra base, pero ortonormal. Aquí es donde tenemos que hacer énfasis. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero conseguir una base ortonormal que se va a llamar W1, W2, W sub P, que se origina a partir de la base que tengo. ¿Cómo? Aplicando la siguiente fórmula. Nosotros vamos a tomar, vamos a originar primero dos vectores, B sub 1 y B sub 2. ¿Ok? Esto es porque nuestra base tiene dos vectores. Luego que yo aplique esta fórmula para generar B sub 1 y B sub 2, ahora paso a este proceso. Primero originamos B sub 1 y B sub 2 y luego originamos W1 y W2. Y este W1 y W2 son los vectores que van a formar la base ortonormal. Entonces, este proceso tiene dos partes. Calcular B sub 1 y B sub 2 usando estas fórmulas que tengo acá. Y luego calculando W1 y W2. Nosotros vamos a comenzar calculando B sub 1 y B sub 2. Bueno, aquí me dice directamente que B sub 1 es U sub 1. Entonces, de nuestro problema, nosotros sabemos que U sub 1 es un medio, 1,0. Esto me lo dio el ejercicio. U sub 2 menos 3 medios, 0,1. No me lo dio el ejercicio, eso lo obtuvimos en el ejercicio. Ahora bien, luego, B sub 1 es igual a este vector que está acá. ¿Ok? Ya eso lo tenemos por allí almacenado. Ahora bien, ya sabemos que B sub 1 tiene este valor. Ahora bien, yo voy a calcular B sub 2. Para calcular B sub 2, yo aplico esta fórmula que está acá. Esto que está acá es producto interno de U sub 2 con B sub 1, B sub 1 con B sub 1, por el vector B sub 1. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues, ¿quién es U sub 2? Es este vector que tengo acá. ¿Y quién es B sub 1? Es igual a U sub 1. Es este vector que tengo acá. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, aquí yo reemplazo. Aquí lo que hice fue reemplazar. U sub 2, ¿quién es? Es este vector. Menos 3 medios 0,1, acá está. Menos producto interno de U sub 2 con B sub 1. ¿Quién es U sub 2? El mismo vector, menos 3 medios 0,1 con B sub 1. Pero B sub 1 es este U sub 1 que tengo acá, lo reemplazo. Luego aquí coloco B sub 1, producto interno de B sub 1 con B sub 1. Estoy usando esta fórmula por el vector U sub 1, que es B sub 1, que es el mismo U sub 1, es esto. De aquí en adelante lo que tengo es que sacar las cuentas. ¿Qué voy a hacer? Pues lo primero que tengo que ver es que aquí tengo un producto interno. Aquí tengo un producto interno. Y yo lo que hago es aplicar ese producto interno. ¿Cómo se aplica? Primera componente con primera componente, segunda componente con segunda y tercera con tercera. Y se va sumando. ¿Qué me queda? Menos 3 medios por 1 medio, eso es menos 3 cuartos, más 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0. Entonces me queda menos 3 cuartos en el numerador. Y en el denominador usted multiplica 1 medio por 1 medio más 1 por 1 más 0 por 0. ¿Qué nos queda? 1 medio por 1 medio me da 1 cuarto, más 1 por 1 me da 1. Por eso es que me está quedando acá 1 cuarto más 1. Esto es lo que tengo acá. Siguiente paso entonces es, pues, fíjese que aquí esto es lo que me quedó de la parte anterior. Entonces lo que hago es simplemente, pues bueno, arriba tengo menos 3 cuartos y abajo lo que hago es sumar esta fracción. 1 cuarto más 1 es 5 cuartos. Y aquí lo demás sigue igual. Luego aplico la regla de los extremos por los medios y básicamente se va a simplificar. Este 4 con este 4 se cancela. Menos por menos me da más.
me queda 3 quintos. Se me está quedando 3 quintos multiplicado por el vector que tengo acá. Listo. Ya salimos del producto interno y de todo lo que eso conlleva. Y ahora lo que hago es simplemente aquí tengo una suma de vectores y multiplicación por escalar. Entonces multiplico 3 quintos por este vector. Recuerden que multiplico 3 quintos por cada componente. Esto es 3 sobre 10, 3 quintos por 1 es 3 quintos y 3 quintos por 0 es 0. Obtengo esto. Tengo una suma ahora de dos vectores, pues lo que hago es sumar. Entonces, al sumar, nos queda primera componente con primera componente, me da esto. Primera componente con primera componente, acá tengo esto. Segunda componente con segunda componente, acá. Y tercera con tercera, me da. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos está quedando, si yo sumo, me queda menos 24 sobre 20, la primera componente, 0 más 3 quintos. 3 quintos, 1 más 0, 0. Aquí yo puedo simplificar un poco la primera componente y me queda este vector. Este es el vector V2. Ya calculamos el vector entonces. Tenemos el vector V1 y V2. Ya los calculamos. Ya salimos del proceso de Gram-Schmidt, de la primera parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es buscar el W1 y el W2. ¿Cómo buscamos el W1? Aplicando esta fórmula. W1 va a ser V1 sobre la norma de V1. Entonces, comenzamos calculando la norma del primer vector. ¿Cómo se calcula la norma del primer vector? Sabemos que es la raíz cuadrada de producto interno de este vector con el mismo. Y entonces multiplico 1/2 por 1/2, me da 1/4, más 1 por 1, 1. 0 por 0 es 0. ¿Ok? Y entonces, nosotros observamos que si yo sumo, acá me da 1/4 más 1 es 5 cuartos, me queda la raíz cuadrada de 5 cuartos. Yo puedo distribuir esta raíz con numerador y denominador y me queda raíz de 5 sobre raíz de 4. Raíz de 4 es 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el vector W1? W1 es V1, que es el que tengo acá arriba, lo coloco acá, V1 arriba, sobre la norma del primer vector, pero la norma del primer vector me dio raíz de 5 sobre 2, lo escribo acá, raíz de 5 sobre 2. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es dividir. Cada componente se divide entre este número completo. Entonces me queda 1/2 dividido entre raíz de 5 sobre 2. Este 5, este 2 se cancela con este 2 y entonces me va a quedar 1 sobre raíz de 5, por eso me queda esto acá. Luego divido 1 sobre raíz de 5 sobre 2. Aplico la regla de los extremos con los medios, entonces me queda 1 por 2 y 1 por raíz de 5. Por eso me queda 2 sobre raíz de 5. Y 0 dividido para raíz de 5 sobre 2, esto me da 0. Esto quiere decir que este es el vector W1. Acá ya tengo el vector W1. Vamos ahora con el vector W2. Para calcular el vector W2, entonces hacemos B sub 2 sobre la norma de B sub 2. Pero tengo que calcular la norma de B sub 2. ¿Cómo calculo la norma de B sub 2? Aplico la fórmula. La norma de un vector es raíz cuadrada de producto interno de ese vector por el mismo. Y entonces coloco el vector, acá está el vector, menos 6 sobre 5, 3 quintos, 1, acá está, con el mismo. Y hacemos la operación primera componente con primera componente, esta por esta, segunda con segunda y tercera con tercera. Y vamos sumando. Menos 6 quintos por menos 6 quintos, esto es 36 sobre 25. 3 quintos sobre 3 quintos, 3 quintos por 3 quintos, esto es 9 sobre 25. Y 1 por 1 es 1. Entonces me queda esta suma. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a efectuar esta operación que está dentro de la raíz. Entonces, esto nos va a quedar lo siguiente. Esto es, cuando yo sumo, voy a sumar primero los dos que tienen el mismo denominador para que quede un poco más sencillo. Entonces me queda 36 más 9, 45 y coloco el mismo denominador, más este 1. Y ahora aquí lo que hice fue simplificar. Este 45 sobre 25 yo lo simplifico y me queda 9 sobre 5, más el 1, se lo agrego aquí. Y ahora sí, esto es una cantidad un poco más pequeña y razonable, puedo sumar.
Entonces sumamos 9 quintos más 1, esto me va a dar 14 quintos. Raíz cuadrada de 14 quintos. Como la raíz de una división se puede separar, entonces yo la separo. Raíz de 14 arriba y raíz de 5 en la parte de abajo. Entonces concluimos que la norma de este vector, ¿verdad? La norma de este vector 2, la norma de b sub 2 es igual a la raíz de 14 sobre raíz de 5. Entonces, reemplazamos en la fórmula que tengo acá de w sub 2. ¿Quién es w sub 2? Va a ser el vector b sub 2, este que tengo acá, lo coloco acá, sobre la norma de b sub 2. Pero yo ya la calculé y me dio este valor. Y entonces, luego me queda una división. Hago el mismo proceso del anterior. Divido cada componente entre este número. Y entonces aquí, esto es un poco de operación algebraica, me queda menos 6 quintos sobre 14 quintos. Aplico doble C. 6 por raíz de 5 sobre 5 raíz de 14. Por eso me queda acá menos 6 raíz de 5 sobre 5 raíz de 14. Hago lo mismo con 3 quintos sobre raíz de 14 sobre raíz de 5. Entonces me queda 3 por raíz de 5, me queda acá arriba, sobre 5 raíces de 14. Acá está. Y finalmente aplico acá, este tiene denominador 1 y multiplico 1 por raíz de 5 sobre 1 por raíz de 14. Por eso es que me queda raíz de 5 sobre 14, la última componente. Con esto ya nosotros hemos calculado entonces los dos vectores que necesito. Estos son los vectores que me da el proceso de Gram-Schmidt. W1, 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, 0. Y W2, bueno, este vector que ustedes ven acá. Entonces, estos vectores que están acá son vectores que tienen norma 1, porque así nosotros los calculamos. Si usted le calcula la norma al vector W1, ¿verdad? Ustedes saben que, ¿quién es W1? W1 es, por lo que hicimos en la parte anterior, esto es la norma de, la fórmula me dice que esto era B sub 1 sobre la norma del mismo vector B sub 1. Y entonces eso fue lo que hicimos en la parte anterior. Y entonces ustedes pueden aquí sacar la cuenta y esto es un número real, lo que está abajo, entonces nos va a quedar norma de B sub 1 sobre la norma de B sub 1. Norma de B sub 1. Y entonces, esto pues se simplifica con esto y esto me da 1. Lo mismo pasa con B sub 2. Entonces resulta que la norma de cada uno o la longitud de cada vector es 1. Por eso aquí decimos que tiene norma 1. Así fue que se construyó. Bien, luego yo necesito saber si estos dos vectores son ortogonales. Entonces, pues para ello lo que hacemos es aplicar la fórmula. Hago el producto interno entre ellos dos. Coloco el primer vector W1 y el vector W2. Y en este caso multiplicamos. ¿Qué multiplicamos? Primera componente con primera, segunda con segunda y tercera con tercera. Observamos. Primera con primera, obtengo esto. 1 sobre raíz de 5 por menos 6 raíz de 5 sobre 5 raíz de 14. Aquí está. Más segunda por segunda, obtengo esto. Más tercera por tercera es 0, por eso no lo escribí acá. Y cuando nosotros sacamos cuenta acá, esto es arriba, 1 por 6 raíz de 5 me queda lo mismo, sobre raíz de 5 por 5 raíz de 14 me queda esto, 5 raíz de 5 por raíz de 14. Igualmente acá, 2 por 3, 6 raíces de 5, sobre raíz de 5 por 5 raíz de 14, lo escribo así, 5 raíz de 5 por raíz de 14. ¿Qué puedo observar aquí? Que estos números son iguales. Observen lo que tengo acá, este número es exactamente el mismo número. Y este número tiene negativo, este número tiene positivo. Entonces quiere decir que eso es 0. La suma o la resta de esos dos números es 0. Entonces, con este proceso, con este paso que hice acá, yo concluyo que los vectores W1 y W2 son ortogonales. Y finalmente, como los vectores tienen norma 1, que es lo que tengo acá, y los vectores son ortogonales, entonces, el hecho de ser ortogonal y el hecho de tener norma 1
dice que los vectores son ortonormales. Recuerden, ortonormales significa que sean ortogonales y que tengan norma 1. Entonces, esos son los dos vectores que nosotros estábamos buscando. Y esos son los dos vectores que me da el proceso del Gram-Schmidt. ¿Ok? Eso era lo que yo quería explicarles para que tuviesen una idea de cómo tienen que hacer la ejercicio. Hay otras preguntas que dicen calcular una base ortonormal para la imagen de una matriz. Entonces, tienen que hacer el mismo proceso. Tienen que buscar una base, como ustedes saben calcular las bases de la imagen de una matriz, y luego que tienen la base, hacen el proceso de Gram-Schmidt para buscar la base ortonormal. A partir de esa base que ustedes consiguieron, aplican el proceso y obtienen la base ortonormal. ¿Alguna pregunta? Si hay pregunta, a ver. Ok. Bueno, ok. ¿Preguntas?